Buenas tardes, bienvenidos y gracias por su asistencia a esta 24ª conferencia del tercer ciclo dedicado a la arqueología española en el exterior y que tiene por título Nuevos métodos para el estudio arqueológico de la guerra medieval, la batalla de Aljubarrota en 1385. Para ello les presento a nuestros ponentes que, como podrán comprobar, son grandes expertos y especialistas en este ámbito. En primer lugar, al fondo se encuentra María Antonia de Castro Atay de Amaral, don Jesús, a mi derecha, don Jesús Molero García, y en medio David Gallego Valle, a quienes agradecemos encarecidamente que hayan aceptado participar en este ciclo. En primer lugar, les presentaré a María Antonia de Castro, doctoranda en Arqueología por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa y posgraduada en la especialidad de Asuntos Culturales en las administraciones locales y en Arqueología Romana por la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. Ha trabajado en el ámbito del patrimonio cultural desde 1991, donde, como técnico superior, ha ejercido diversos puestos dentro del ámbito del Ministerio de Cultura y del Instituto de Gestao de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico. Asimismo, ha trabajado en el Museo Grao Vasco, en el de Lamego y en el Museo Machado de Castro. Y ha sido directora del Castelo de San Jorge, lo digo en español, en Lisboa. Finalmente, es directora científica de los trabajos arqueológicos que se llevan a cabo en el campo de la batalla de Aljubarrota, en Portomós, y en el de San Marcos, en Troncoso. Fruto de todo su trabajo son sus numerosos artículos. A mi derecha, Jesús Molero García, doctor en Historia y profesor titular de Historia Medieval en la Facultad de Letras de Ciudad Real, con experiencia docente de más de 20 años, habiendo sido profesor invitado en la Facultad de Maine, en Le Mans. Su actividad investigadora se ha centrado en la historia de las órdenes militares y de la frontera, y en ese marco destaca su proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, órdenes militares y fenómenos religiosos en perspectiva comparada, siglos XII, segunda mitad del siglo XVI, estudio de la arqueología y la documentación escrita, así como en arqueología medieval y la cultura material. Ha dirigido 47 proyectos y contratos de investigador, codirigido con nuestro siguiente ponente, David Gallego, la excavación sistemática del Castillo de la Estrella en Montiel, de la que ya fueron ponentes y explicaron aquí todos sus trabajos en nuestro tercer ciclo en el año 2021, y el convento y castillo de Uclés, así como proyectos de investigación, entre otros, dedicados a la batalla de Montiel, de Uclés, el asedio a Salvatierra o los asedios a Toledo en el conflicto sucesorio, así como otros proyectos arqueológicos en el exterior en la campaña de Aljubarrota que vamos hoy a analizar y a descubrir. Son numerosas sus publicaciones y ha recibido premios, entre ellos el Manuel Corchado de Investigación Castellológica, medallas como la del Mérito Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la de plata de la Asociación de Amigos de los Castillos a la Fundación Castillo de la Estrella. Finalmente, David Gallego Valle, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha con la tesis Las fortificaciones del campo de Montiel, siglos VIII-XVI, y arqueólogo y profesor de Historia Medieval en la misma universidad. En cuanto a su actividad investigadora, destaca su participación en el proyecto de investigación ya mencionado sobre las órdenes militares y los fenómenos religiosos en perspectiva comparada desde los siglos XII a la segunda mitad del XVI, así como en otros aspectos de las órdenes militares y su materialidad, especialmente del patrimonio fortificado, donde como especialista en arqueología de la arquitectura ha dirigido y codirigido proyectos como los del Castillo de Uclés, Miraflores, Escalona o Cuenca, entre otros. Desde el punto de vista de la poliercética y la arqueología de la guerra, sus principales puntos de interés han sido la batalla de Montiel, la batalla de Uclés, el asedio a Salvatierra o los asedios a Toledo durante la Edad Media, así como la muralla andalusí de Toledo, los puentes de Alcántara y San Martín o la batalla de Guadalete. Son numerosas sus publicaciones y ha recibido igualmente medallas como la del Mérito Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la de plata de la Asociación de Amigos de los Castillos a la Fundación Castillo de la Estrella. Ellos tres nos van a hablar de un proyecto de colaboración
con el Gobierno de Portugal en un proyecto plurianual de investigación en el campo de batalla de Aljubarrota, que recibió una ayuda para su investigación arqueológica en el exterior por parte del Ministerio de Cultura, así como de la Universidad de Castilla-La Mancha. El proyecto se centraba en el estudio y documentación de esta batalla entre castellanos y portugueses en 1385, que dio lugar al asentamiento de la Casa de Avís para su posterior musealización. En este estudio se han utilizado técnicas y nuevos métodos para el estudio arqueológico, y en ello y en sus resultados centrarán su charla. Así que, sin más preámbulos, les cedo la palabra, que estarán ustedes deseando escucharles. Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias, Beatriz, por esta presentación, que como siempre es digamos, excesiva, ¿no? Y que agradezco también en nombre de mis compañeros. No lo voy a presentar porque ya lo ha hecho ella muy bien. Simplemente lo que quiero es volver a incidir en ese agradecimiento de que estén ustedes aquí. Hoy es un día muy especial, ¿eh? Lo vamos a mencionar en varias ocasiones. San Jorge, el Día del Libro, el campo de batalla de Aljubarrota, en Portugal se conoce como el campo de batalla de San Jorge, ¿no? Por lo tanto, es doble motivo, ¿no? de satisfacción y de celebración. Y también quiero agradecer particularmente pues, a los colegas que veo entre el público, a antiguos alumnos, algunos de ellos, Mercedes, que está aquí en primera fila, que es técnico de este museo, o algún que otro arqueólogo de la Comunidad Autónoma de Madrid, que también fue alumno nuestro, ¿no? Eso significa que uno ya va cumpliendo años, pero también que me satisface verlos pues, también situados y desarrollando esta labor tan intensa, ¿no? Bien, vamos a hablarles hoy de la batalla de Aljubarrota desde una perspectiva arqueológica, aunque, bueno, yo siempre digo a mis alumnos que la arqueología es historia, claro. La arqueología es hacer historia a través de las fuentes arqueológicas, fuentes materiales. Por tanto, no podemos olvidarnos, evidentemente, del contexto histórico, y de eso pues, también les tengo que comentar. Como ha dicho Beatriz anteriormente, todo esto parte de dos proyectos de investigación que, bueno, que logramos a través de la convocatoria del Ministerio de Cultura de excavaciones o de investigaciones arqueológicas en el exterior del año 18-19 y 19-20. Fíjense los años, ¿no? Nos pilló precisamente la pandemia y eso condicionó de alguna manera, sobre todo, la segunda campaña. Y a su vez todo esto se enmarca, porque si no, no podíamos haber hecho nada, en los proyectos que tiene el Ministerio de Cultura en el campo de Portugal, ¿no? En el campo arqueológico de Aljubarrota y en el centro de interpretación que tienen allí, y que dirige pues, nuestra compañera María Antonia Amaral, ¿no? Insisto que sin ellos no hubiéramos hecho nada, y esto se inserta dentro de ese proyecto muchísimo más amplio. Bien, la organización de la conferencia la hemos planteado en tres bloques, ¿no? Primero vamos a hablarles un poco de la metodología de la arqueología medieval, con distintas intervenciones que hemos sido responsables en toda la península. No se preocupen porque no vamos a agotar, evidentemente, el tema en cada uno de los yacimientos, pero lo que queríamos era plantear las nuevas formas, ¿no? de investigar campos de batalla a través del método arqueológico. Eso lo va a comentar mi compañero David Gallego. Luego les hablaremos en concreto de ese proyecto en Aljubarrota, de la campaña y de los trabajos que hicimos allí, ¿no? Que eso pues, lo comentaré yo. Y finalmente, María Antonia pues, lo que hará será pues, digamos, contextualizar en un marco más amplio, ¿no? Con otras intervenciones que también se han hecho en ese campo de batalla, para completar un poco esta panorámica que les vamos a ofrecer. Buenas tardes. Como les comentaba mi compañero, pues, nosotros nos dedicamos últimamente o los últimos años a lo que es el estudio de la arqueología de la guerra o de la arqueología del conflicto, por decirlo de alguna manera, pero enmarcada dentro del estudio de la historia medieval, como podía ser, ya que entendemos que este estudio de campos de batalla, que a día de hoy está muy en boga, el estudio de la guerra pues está a día de hoy goza de muy buena salud. No lo ha hecho sobre todo para el periodo medieval, en los años
decenas de años anteriores, pero a día de hoy estamos trabajando en ello. Creemos que podemos seguir avanzando, sobre todo para el estudio de la guerra como parte del estudio del poblamiento, del estudio de los modos de vida, de reconstrucción de paisajes, etcétera, como verán. Esta imagen ilustra muy bien lo que le queríamos decir. A día de hoy tenemos muchos esos elementos. Perdonen que se solapen algunas imágenes, ha habido algunos problemas técnicos. La arqueología de la guerra o del conflicto partió ya en Europa o en Norteamérica de estudios de campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra de Secesión Americana, o como no, elementos como Waterloo, las guerras napoleónicas, etcétera. Pero para la parte medieval o para las fases medievales no teníamos esos desarrollos que tenemos en la actualidad, incluso batallas míticas, como podría ser incluso Agincourt. No tenemos a día de hoy evidencias arqueológicas de su desarrollo. Obviamente, estas imágenes icónicas han conllevado que estas batallas y esta conmemoración de batallas se hayan creado sitios de recuerdo, sitios que a día de hoy son muy visitados y que nos animan a la recuperación, pero con método científico, de estos campos de batalla. A día de hoy goza de muy buena salud el estudio de la arqueología de los campos de batalla, insertas, como decía mi compañero, dentro del estudio de la Edad Media. Obviamente hacemos arqueología como herramienta para hacer historia y desarrollo, y que a día de hoy, pues, algunos proyectos en los que nosotros participamos, cercano aquí a Madrid, ya en La Mancha, el campo de batalla de Uclés, donde estamos trabajando a día de hoy. Hace unos años ya recuperamos parte del campo de batalla, o nuestro proyecto quizás más longevo, que es en Montiel, con el regicidio que se produjo y el cambio de dinastía. Como no, la batalla de las Navas, en la que nosotros hemos podido participar, aunque no en la dirección que la llevan nuestros compañeros de la Universidad de Jaén. O a día de hoy nos insertamos en un nuevo proyecto que creemos que va a tener mucha repercusión, como es el de la batalla de Guadalete o de la Janda, que dirige el historiador José Soto, y que estamos empezando a desarrollar desde un punto de vista teórico, metodológico, a falta de poder empezar a desarrollar trabajos de campo. Como le decía, nosotros partimos de un proyecto de investigación muy amplio de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es el de la arqueología de las órdenes militares, al que sumamos el de la arqueología de la guerra, y donde hemos podido intervenir, pues, a lo largo de la península ibérica en muchos lugares. Como decía mi compañero, no me voy a detener en ello. Obviamente, la guerra de la Edad Media tiene una problemática propia porque la batalla como tal es un hecho aislado, y realmente los estudios para conocer la guerra de la Edad Media tienen que ir en otras direcciones. Por ejemplo, la cabalgada, que es posiblemente el hecho bélico que más se produce, en grandes correrías en ambos lados de la frontera, con poco registro material, que sí que nos permite reconstruir paisajes, pero que a veces han abusado mucho de estudios a veces decimos desde el sillón, es decir, que no se ha conocido el territorio como tal y a veces nos ha llevado a cometer errores o no a percibir muy bien cómo eran estos fenómenos. Obviamente los asedios o elementos de expugnación que nos llevan a estudiar distintos elementos como las fortificaciones, forma de hacer la guerra, conocer campamentos temporales, etcétera, etcétera. Y obviamente el de las batallas, que sí que por las fuentes documentales han sido las más míticas, suelen tener un mayor reflejo material. No crean ustedes que tanto, muchas veces cuesta encontrar estos campos de batalla, porque se expolian o se recogen los materiales después de producirse. Son proyectos de larga duración, como les mostraremos a continuación, y el de Aljubarrota es un ejemplo muy claro. Y además nos lleva a comprenderlo dentro de campañas militares más complejas. Un hecho de armas en la Edad Media rara vez se produce sin una campaña militar que hay que conocer en todo su desarrollo. Para ello hemos desarrollado una metodología que creemos que es interesante y que aborda todos los elementos que les iré presentando. No me voy a detener uno a uno a leérselos, sino que les mostraré algunos ejemplos que creemos que son interesantes. Obviamente nuestro equipo somos arqueólogos, pero lo primero que somos historiadores como tal. Por tanto, no podemos trabajar sobre campos de batalla sin estudiar en detalle la documentación escrita que tenemos, crónicas, cartografía, miniaturas y cualquier elemento que nos lleve a poder comprenderla. Por ejemplo, son narraciones o alguna imagen del asedio de Montiel y la persecución de Enrique de Trastámara al rey Pedro I. Recopilación de cartografías, por ejemplo, en Uclés muy interesante, porque sobre el propio
sobre el propio solar de la batalla medieval se produce la batalla napoleónica, en la que los españoles también son derrotados. Estudios poliorcéticos, es decir, muchas veces estudiamos asedios y otros elementos con datos erróneos, porque quizás la muralla no era igual que la que tenemos en la actualidad. Por tanto, se plantea que hay que hacer estudios de cómo eran las defensas, qué sistemas defensivos había y, por tanto, para comprender esas fases de ataque y defensa. Esta es una imagen de la muralla de Toledo que pudimos estudiar con el Ministerio de Cultura para su restauración hace unos años. O más en detalle hemos podido comprender cómo era el puente de Alcántara, que hemos podido excavar en su interior y que es muy distinto, quizás en este caso para nuestra forma de entenderlo, en el siglo XIV a cómo será en el XIII y cómo lo vemos en la actualidad. De ahí que el asedio fuera distinto por parte de Enrique de Trastámara en 1368 y 69, no entro en detalle obviamente. O castillos muy complejos, que es un proyecto que tenemos mucho cariño, el castillo de Salvatierra, castillo mítico de la Edad Media española, el casus belli quizás de la batalla de las Navas de Tolosa, donde hemos podido estudiar en detalle todas las defensas, la configuración, para ver cómo se produjo el gran asedio almohade de 1211. O en el castillo de Montizón, donde a través de los estudios de SIC pudimos ver cómo se había desarrollado todo el posicionamiento de artillería y demás elementos en el asedio que se produce y en el que participa el insigne poeta Jorge Manrique, que ustedes le conocerán y que hoy, como Día del Libro, es importante mencionarlo. O nuevas tecnologías de dron, LIDAR, SID. Este es una modelización de lo que es el campo de batalla de la Janda o Guadalete, que han desarrollado nuestros compañeros y en el equipo que nos insertamos, y que gracias a los estudios geológicos nos viene a hacernos comprender que, por ejemplo, donde se planteaba el desarrollo de la batalla, con los estudios que hemos hecho geológicos, era imposible que se situara, aparte de otros motivos, porque era un brazo de mar de la laguna de la Janda, incluso en esos momentos, lo que nos ha permitido pues, crear otras posibles localizaciones que vamos a empezar a estudiar posiblemente a finales de este año. Elementos de LIDAR que nos permiten comprender, no sé si se ve aquí, como una fortaleza que a día de hoy se estudiaba como el asedio a una torre en Altomira, en Cuenca, al final es una fortaleza mucho mayor y que hace que las crónicas cobren sentido. Obviamente, prospecciones arqueológicas cuando determinamos en qué zona podemos estar trabajando. Esta es la prospección intensiva una vez que localizamos los posibles escenarios de la batalla de Montiel, que son tres, una parte de una serie de emboscadas, el desarrollo de la batalla y el asedio posterior al castillo, que como ven ustedes, en este caso desarrollábamos con los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que es avanzar sistemáticamente recogiendo el terreno y fotografiando o documentando posibles objetos arqueológicos, y que a partir de ello nos permiten reconstruir cómo fueron esas batallas que cambian muchas veces la idea que teníamos sobre la misma. Obviamente, prospecciones electromagnéticas, a veces de geofísica, como mostraremos posteriormente en Aljubarrota, a veces con el uso de detectores de metales siempre autorizados por la Administración y siempre en terrenos removidos para no alterar estratigrafía, y que nos permiten a veces ir documentando ciertos elementos. Aquí ven un fósil guía que nos ha sido fundamental y que nos sigue siendo fundamental para los campos de batalla medievales, como son unos pequeños clavos de cabeza y clavija de violín, que eran los usados en el momento, y que tenemos el refrendo de los mismos en las excavaciones arqueológicas, tanto en Montiel, Uclés, Salvatierra, etcétera, y que sin ese refrendo sería muy difícil acotarlo. Bueno, aquí ven algún virote y las fichas que desarrollamos para documentar esos elementos. Esta, por desgracia, se ha solapado y ha hecho un efecto raro. Son círculos concéntricos de calor partiendo de los objetos, concentración de objetos, sobre todo a partir de disparos de flechas, clavos, elementos de protección, etcétera. Aquí ven ustedes, en esta sí que se ve bien, que lo que nos permite es ver posibles movimientos de tropas, concentraciones de fases de las batallas a través de la geolocalización de cada elemento, y que luego ya a partir de ahí nos permiten hacer un recuento. No piensen ustedes que prácticamente todos los elementos que encontramos son elementos de batallas. Aquí en Uclés, pues, en torno a 700, 800 objetos recogidos, solo 235 eran material selecto y que correspondieran con la batalla muchos menos. Otros no selectos, pues imagínense ustedes la basura que hay en el campo de labores agrícolas, de tránsito, etcétera, etcétera. Y bueno, que posteriormente empezamos a analizar, documentar, hasta que se hace una criba para llegar a hacer otros elementos.
A veces, cuando encontramos elementos relacionados con el campo de batalla o que han podido estar relacionados con lo mismo, hacer estudios antropológicos. En el caso de Montiel o Aljubarrota ya se hizo hace unos años. Tuvimos la suerte de excavar algunos enterramientos en la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, la iglesia o la parroquia medieval, donde pudimos documentar algunos individuos que quizás estaban relacionados con la batalla y que por ejemplo, el estudio antropológico pues no fue especialmente difícil. Pueden ustedes ver la virote de ballesta atravesándole la cabeza. Y obviamente la excavación arqueológica. En este caso está siendo muy interesante, por ejemplo, en el caso de Uclés, donde ven ustedes el gran convento renacentista. Los que somos medievalistas nos hubiera gustado más que estuviera el convento medieval de la Orden de Santiago, pero bueno, es un gran ejemplo que les animo mucho a visitar. Es un complejo fortificado muy interesante y donde a día de hoy, gracias a las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fundación Fernando Núñez, pues estamos pudiendo excavar este cerrito que hay en el entorno, que gracias a los estudios lo hemos documentado como el campamento almorávide que se crea a través del asedio de 1108. Campamento almorávide que posteriormente se refortifica, pasa a formar parte de una pequeña alcazaba que luego da lugar a un barrio que no sobreentramos y que estamos pudiendo excavar una fortificación almorávide sin elementos posteriores ni anteriores y que es muy interesante para documentar estos elementos y sobre todo para refrendarlos con lo que encontramos en el campo de batalla. Tenemos una estratigrafía arqueológica cerrada que nos viene muy bien, es fundamental para encontrar otros elementos. Ese campo ven ustedes el proceso de refortificación gracias a esta ilustración que hicieron nuestros compañeros de Despertaferro para un monográfico de ejércitos medievales y que se da esa idea de, a partir de este primer campamento, cómo se empieza a fortificar a través de unas estructuras de tapial. A día de hoy hemos excavado parte de esa fortificación, nos quedan todavía unos años, no muchos posiblemente porque no tiene mucha estratigrafía este cerro, y finalmente, obviamente, sobre esos elementos que seleccionamos hay que hacer un trabajo de conservación, estudio de materiales y que debe ser muy especializado porque incluso a veces nos hemos encontrado el caso de virotes de ballesta que si hubiera caído quizás en manos menos expertas no nos hubieran dado información como la presencia de virotes sometidos a fuego, con elementos quizás incendiarios, etcétera, etcétera. Aquí ven algunos de estos virotes del campo de batalla de Uclés, puntas de flecha con algunos virotes, y que también relacionados con Montiel, donde el hallazgo de una fragua sellada o los restos de una fragua sellada en el castillo nos han permitido compararlo con lo que estábamos documentando en el campo de batalla y cerrar muy bien esos objetos. Aquí ven ustedes una armadura de placas que pudimos recuperar, o incluso restos de una cota de malla que también pudimos documentar en esos elementos. Bien. Bien, como no se crean que nos hemos olvidado que hay que hablar de Aljubarrota, Lo único que simplemente queríamos presentar pues un poco la dificultad, ¿no?, que entraña el hacer un estudio arqueológico sobre un campo de batalla, normalmente por lo efímero, ¿no?, de ese hecho de armas, que contrasta un poco, ¿no?, el hecho de que arqueológicamente sea muy difícil buscar esos rastros, ¿no?, esos restos arqueológicos, y contrasta, como digo, en ocasiones con la riqueza de la documentación escrita, que es lo que va a pasar en el caso de Aljubarrota. En Montiel, 1369, también tenemos bastante documentación, crónicas, ¿no?, que nos relatan el acontecimiento. En Uclés, 1108, claro, no tanto, ¿no? Pero a partir de esa información escrita, ¿no?, y de esa investigación histórica que muchas veces es que parte, claro, los cronistas no son sino historiadores, ¿no?, de la Edad Media, parte del mismo momento en el que se está produciendo estos hechos de armas. A partir de ahí lo que hacemos nosotros es, aplicar el método arqueológico con todo este conjunto de actuaciones, combinando nuevas tecnologías con otros trabajos más tradicionales y rescatar, digamos, la materialidad de ese hecho de armas y muchas veces reinterpretar, ¿no?, algunas de las conclusiones que se han vertido hasta el momento por la historiografía. Bueno, la batalla de Aljubarrota en Portugal es algo así como las Navas en España, Guadalete o, no sé, o la mítica batalla de Covadonga, ¿no? Es parecido, ¿no? Para ellos es
un hecho trascendental en su historia nacional, olvidada muchas veces por parte de la historiografía hispana. Al fin y al cabo, Castilla pierde, ¿no? El reino de Castilla pierde en esta batalla. Y es, como les decía, uno de las batallas campales, digamos, más importantes, más impresionantes de la época medieval, ¿no? Y se inserta dentro, pues, de ese gran conflicto que fue la Guerra de los 100 años con sus satélites en la península ibérica. A la hora de plantear un poco, bueno, por qué se produce esta batalla, como historiadores tenemos que hacernos esta pregunta, pues podíamos remontarnos a lo mejor al asedio y la reconquista de Lisboa, ¿no? en el año 1147, ¿no? Con el apoyo inglés, etcétera, etcétera, y esa buena relación entre ingleses y portugueses que se mantiene a lo largo de los siglos. Pero los antecedentes inmediatos son, pues, la llamada Guerra Civil Castellana y, en concreto, los hechos que tuvieron lugar en Montiel, ¿no? Y la muerte de Pedro I de Castilla y, como consecuencia, el advenimiento de una nueva dinastía, la dinastía Trastámara, de la cual, pues, le vamos a hablar a continuación, ¿no? Ahí tienen esa imagen, esa bella imagen que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional del sepulcro de Pedro I, ¿no? Orante, y también una dobla de oro, ¿no? de este rey, ¿no? Pedro I, llamado el Cruel. Todo fue un conflicto dinástico. La batalla del Aljubarrota al final es un resultado también de un conflicto sucesorio, muy similar a la batalla de Montiel. Y la Guerra Civil Castellana es un conflicto dinástico porque al final el rey legítimo, Pedro I de Castilla, que, como ven ahí, su madre era María de Portugal, ¿no? Entonces ya empezamos a ver esas relaciones, ¿no? dinásticas con Portugal. Pues le disputó el trono su hermanastro, ¿no? Enrique II de Castilla. Esto es muy conocido. Se produce esa guerra civil, ese conflicto, pues, entre otras cosas, nobiliario, y que entran en juego fuerzas internacionales en apoyo de uno u otro personaje, ¿de acuerdo? En este caso, pues ahí tienen un poco el mapa de Europa del momento y las distintas fuerzas que apoyaron a cada uno de estos reyes, ¿no? Porque Enrique II llegó a autotitularse rey y finalmente que se quedó con la corona. En el caso que nos interesa, Portugal, como ven ahí, pues apoyó decididamente al rey legítimo, a Pedro I el Cruel, lo cual es importante a tener en cuenta en lo que va a pasar a posteriori. El desenlace es la batalla de Montiel de 1369 y la muerte de Pedro I con la intervención directa de su propio hermanastro, ¿no? de Enrique II. Francia había apoyado a Enrique II, Inglaterra había apoyado a Pedro I. Después de esta muerte se produce el advenimiento de la dinastía Trastámara, ¿no? que va a ser la que va a gobernar en Castilla, pero luego también en Aragón y finalmente en Navarra. Bueno, va a ser, digamos, la dinastía dominante en la península ibérica en la Baja Edad Media, y el rey que a nosotros nos importa es Juan I de Castilla, que va a ser el rey castellano que va a guerrear y que va a intentar, ¿no? Hacerse rey de Portugal en un momento muy concreto de la historia de nuestros vecinos portugueses. No pierdan de vista el hecho de que, una hija de Pedro I el Cruel, ¿no? el perdedor de esa guerra civil castellana, Constanza de Castilla, se había casado con Juan de Lancaster, ¿no? y que había, por tanto, una línea, había descendientes de Pedro I que se habían emparentado con la casa inglesa. Con lo cual tenemos, por un lado, pues parte de los petristas, del bando petrista, ¿no? que digamos que los ingleses los seguían apoyando después de la muerte de Pedro I, y luego vamos a tener también parte de los petristas que huyen a Portugal, ¿de acuerdo?, porque Portugal había sido aliado de Pedro I y que ahí va a haber también un bando importante, ¿no?, en un momento, digamos, de discusión de la corona. Porque si Enrique II, digamos, que había conseguido eliminar a su hermano en 1369, desde luego era considerado por muchos como un rey ilegítimo, ¿no?
y la corona pues, podía estar en discusión. De hecho, inmediatamente después del magnicidio y de la muerte de Pedro I el Cruel, pues el rey de Portugal, Fernando I de Portugal, lo que va a hacer es autoproclamarse rey de Castilla porque era bisnieto de Sancho IV, ¿no? Y lo que va a hacer es aprovechar un poco esa confusión y esa discusión, ¿no?, por la legitimidad de Enrique II para pues, intentar reavivar la guerra, ¿no?, y buscar, como digo, pues, acabar, ¿no?, con ese bando Trastámara. Lo que va a ocurrir desde 1369 hasta 1383, ya nos vamos aproximando a la fecha de la batalla, es pues, un conjunto de hechos de armas, de batallas, de algunos hechos menores, como decía David Gallego anteriormente, esas cabalgadas predatorias, etcétera, etcétera, que hacen que podamos hablar pues, de una guerra, ¿no?, una guerra latente entre 1669 al 83, que es conocida por la historiografía como las guerras fernandinas, ¿no?, en la cual pues, Fernando I de Portugal, con apoyo inglés, ¿no?, y con apoyo también de algunos nobles del bando de Pedro I, pues está haciendo la guerra a Enrique II Trastámara. ¿De acuerdo? Finalmente, esto se soluciona, en parte, con un tratado en el año 1383, y como se suelen solucionar las cosas en la Edad Media es a través de acuerdos matrimoniales, ¿no? De forma que pues, una hija de Fernando I no tenía hijos varones, pero tenía una hija que era Beatriz de Portugal, con 10 años de edad solamente, pues se acuerda el matrimonio con Juan I de Castilla, ¿no? Era una forma un poco de solucionar este conflicto. Como inmediatamente después va a morir Fernando I, en octubre de 1383, pues la reina viuda, ¿no?, la reina Leonor, junto con su favorito, ¿no?, algunas crónicas dicen que era su amante, bueno, sí, sería su amante, pues va a asumir la regencia, ¿no?, con lo cual vamos a tener ahí, por tanto, un periodo, digamos, de interregno, como vamos a ver a continuación, en Portugal, en la cual pues, tenemos una reina que es discutida por algunos de los portugueses, bueno, una reina, ¿no?, una reina viuda que actúa como regente, y detrás Juan I de Castilla, que es el que está, digamos, que es el que tiene, digamos, ese poder político que va a intentar hacer doblegar, ¿no?, los acuerdos matrimoniales de los cuales les he hablado. Bueno, como quiera que parte de la nobleza y sobre todo de lo que hoy diríamos la burguesía portuguesa se opone a este acuerdo, a estas capitulaciones matrimoniales, pues van a surgir algunos bandos opositores. El más importante es el de João, maestre de Avís, ¿no?, maestre de la Orden Militar de Avís, que era hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal, ¿no? Por tanto, él tenía también aspiraciones, digamos, al trono. Y va a ser el principal opositor de esta solución, ¿no?, este acuerdo matrimonial que ante la falta de un heredero varón, ¿no?, pues se dejaba entrar, por así decirlo, a la corona Trastámara castellana en los asuntos portugueses. Bueno, aquí tienen unas imágenes, algunos son más modernas, ¿no?, de los protagonistas de los cuales estamos hablando. Fernando I, ¿no?, el último rey de la Casa de Borgoña de Portugal. Leonor Téllez de Meneses, que era castellana y es digamos, la reina viuda. João, el maestre de Avís, que a la postre va a ser el futuro João I, Juan I, el vencedor del Jubarrota, que es hermanastro de Fernando I, disculpen esta especie de ola o de semana, y finalmente Juan I de Castilla. Bien, la cuestión es que, aunque en los acuerdos matrimoniales se decía que Portugal iba a quedar en toda su individualidad, es decir, no se trataba de anexionar Portugal ni mucho menos, sino que iba a mantener sus instituciones, iba a quedar como reino independiente, el caso es que Juan I lo que decidió fue ocupar el trono, puesto que estaba casado con la hija del rey difunto, ¿no? Esto lo que le hizo fue intentar ser coronado
pues en Portugal, en concreto en Lisboa, y finalmente pues, lo que ocurrió es que se produjo, digamos, toda una contestación, no de toda la nación portuguesa, porque esas son interpretaciones quizás contemporáneas, pero sí que João I fue cada vez ganando más adeptos a su causa contra estas pretensiones de Juan I de Castilla. De tal forma que se van a producir distintos hechos de armas que tienen ahí, no sé si lo pueden ver con nitidez. Por un lado, pues la batalla de Otoleiros, en abril de 1384, que es una derrota castellana. Posteriormente, Juan I lo que hace es sitiar Lisboa con toda la flota. La flota de Castilla era de las más poderosas de toda Europa en estos momentos. Un asedio larguísimo que tuvo que levantar el rey castellano fundamentalmente por motivo de la peste y del hambre más que por motivos militares. La batalla de Troncoso, que se produce en el 85, también es una derrota castellana. Y, entre tanto, pues João I, el maestre de la Orden de Avís, se proclama rey de Portugal en unas cortes reunidas en Coimbra, ¿no? Esto sería un poco la gota que colmó el vaso, y a partir de ese momento, fíjense que estamos en abril del año 85, pues Juan I decide pues, organizar una gran hueste, ¿no? Organizar una gran coalición para, a través de las armas, poder derrotar de manera definitiva, porque los otros, eran batallas, pero digamos no habían intervenido todo el grueso del ejército castellano junto con sus aliados en este conflicto sucesorio. La cuestión, por tanto, es que a partir en julio del año 85 tenemos noticias, mediados de julio, del paso por la frontera de un gran ejército básicamente castellano, que lo que buscaba era llegar pues, a Lisboa como plaza fundamental, ¿no? Lisboa y Santarém. Y las tropas de João I, capitaneadas por también un personaje mítico, si le hemos dicho antes que Aljubarrota es como, como las Navas, Nuño Álvarez Pereira es como, como el Cid, ¿no? para nosotros. Pues Nuño Álvarez Pereira, que llegó a ser condestable de Portugal, que era el gran líder militar, pues decidieron presentar pues una defensa que va a ser todo un éxito en un punto, digamos, cercano a Lisboa, ¿no? Y ese va a ser el gran acierto, ¿no? El lugar, el sitio, la materialidad, ¿no? De ahí pues, la importancia que tiene la arqueología en este hecho de armas. Desde mediados de julio del año 85 se sabe de la entrada de las tropas castellanas y durante un mes los portugueses con los ingleses están fortificando el campo de batalla de Aljubarrota de manera más intensa en el mismo día de la batalla, pero durante ese tiempo, desde mucho tiempo atrás, pues caminando con toda la impedimenta, con un calor insoportable. Juan I había caído enfermo a mediados de julio, iba en una litera. Bueno, no quiero que esto sirva de excusa, pero simplemente para situarnos. Bueno, el desenlace de la batalla, pues ya se lo pueden imaginar, fue una derrota para las tropas castellanas, fundamentalmente porque los castellanos lo que hicieron fue lanzar la caballería fue frenada pues, con los peones, con la lluvia de flechas de esos arqueros ingleses, ¿no? Y luego cuando se encontraba en el punto álgido de esa melé, ¿no? De esa batalla campal propiamente dicha, pues los portugueses lanzaron la retaguardia para acabar con esas tropas castellanas. Bueno, aquí tienen una imagen actual, ¿no? Una recreación actual de un poco de lo que les estaba hablando, ¿no? Los arqueros ingleses, la caballería pesada y, por otro lado, esas obras efímeras, pero que dejan su huella arqueológica, como son esas estacas clavadas en el terreno que nos citan las fuentes escritas y cuya huella arqueológica hemos encontrado. El proyecto que les comentaba anteriormente, que desarrolló la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con nuestra colega portuguesa que tenemos aquí, pues tuvo varias fases, fundamentalmente la campaña del 19 y la campaña del 20. La campaña del 19 fue cuando hicimos la excavación, en el 20 fue sobre todo geofísica y trabajos de gabinete
debido pues a la pandemia. Otra imagen del campo de batalla. Es difícil y tiene mucho mérito lo que hacen nuestros colegas portugueses de intentar poner en valor un campo de batalla que está, como ven, con construcciones modernas, digamos, con cultivos. Es muy difícil poder hacer una investigación en extenso. No es como las Navas, ¿no? A pesar de que haya mucha repoblación forestal, o lo que tenemos en Uclés, que son campos abiertos. No. Aquí está todo muy parcelado, con parcelas privadas, y eso dificulta mucho la investigación arqueológica. En nuestra participación aquí pues, tuvo varias fases, ¿no? Evidentemente partimos de toda la experiencia previa de nuestros compañeros portugueses, pero hicimos prospección arqueológica de superficie, sobre todo buscando y reconociendo el terreno por esos flancos, que era para ver si efectivamente era tan difícil poder acceder por los flancos, por dónde habían ido las tropas castellanas, ¿no? Buscando la retaguardia de las portuguesas, etcétera, etcétera. Esta prospección en cuanto a materiales arqueológicos pues, no fue muy positiva, hay que ser honestos, porque bueno, encontrábamos materiales de cualquier época, ¿no? Bueno, una imagen del paisaje, ¿no? Con el que nos encontramos en esa prospección. Y luego la excavación arqueológica, que se llevó a cabo pues, muy cerca de la capilla de San Jorge, que tienen aquí. Esta capilla se construyó a resultas de la batalla del Jubarrota. Este es el recuadro, ¿no? Que acordamos con María Antonia de poder excavar allí, hacer un sondeo. Una zona, no esta, pero sí en general, que había sido ya excavada pues, a mediados de los años 50 por Alfonso do Paso, y que había podido documentar una serie de trincheras, una serie de hoyos, son las famosas covas de lobo, como ven aquí, donde se pudieron exhumar pues, restos óseos de los difuntos, ¿no? de esta batalla. Y que nosotros lo que intentábamos era, pues, a través de esa metodología y de esas tecnologías más modernas, más actuales, pues avanzar, ¿no? A ver si realmente se confirmaban esos resultados anteriores o no. El sondeo que planteamos, que ven ahí, esta es la imagen desde la zona del sondeo, aquí el planteamiento del mismo, y aquí ya se puede apreciar, no sé si lo perciben en la pantalla que tengo detrás, pues estas zonas más oscuras, que son las covas de lobo. Las covas de lobo son unas trampas que se citan ya en la antigüedad, que César lo menciona, por ejemplo, en su Guerra de las Galias. Son pues, agujeros que se hacen en el terreno, que se pueden tapar. Normalmente se tapan, ¿para qué? Pues para dificultar la carga de la caballería, ¿no? Para que la caballería, los caballos, pues metan ahí sus pezuñas y puedan tropezar, ¿no? Las crónicas lo que nos dicen es que, bueno, que se trataba de una serie de obras, de una táctica habitual, ¿no? En Inglaterra, y que bueno, fueron ellos los que los trajeron. Documentamos este tipo de agujeros, este tipo de defensas. Dense en cuenta que es difícil en arqueología. Aquí lo que estamos hablando son de estructuras negativas, lo cual hay que ser muy perspicaz para ver un poco los cambios de coloración del terreno, evidentemente los materiales que te puedes encontrar dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una imagen, ahora veremos más, de una sección de qué consiste este tipo de agujeros, de este tipo de trampas para la caballería. La fortuna, o no, también la ciencia, lo que nos permitió fue poder datar con cronología absoluta los sedimentos de estas covas, ¿no? De tal manera que el carbono 14, ya saben ustedes que el carbono 14 al final no te da una fecha exacta, ¿no? Al 100%, que te da una probabilidad, un arco temporal, etcétera, pero nos está hablando de estos momentos, es decir, nos está hablando con un porcentaje de probabilidad altísimo, del 90 y tantos %, del siglo XIV y principios del siglo XV, ¿no? Con lo cual, por primera vez estábamos datando a través del sedimento arqueológico, a través de los restos orgánicos de ese sedimento arqueológico, esas covas de lobo que podían haber sido, yo qué sé, del resto de alguna plantación, como la duda metódica de cualquier científico te hace muchas veces pensar, ¿no? ¿Esto es una defensa de las tropas portuguesas o es otra cosa? Pues bueno, en este caso, por lo menos en estas pruebas que hicimos, se pudo corroborar ese
esa hipótesis inicial. Bueno, aquí tienen un perfil con las distintas unidades estratigráficas. Lo que documentamos fueron varias covas de lobo y un foso. Aquí tienen la matriz Harris, que paso rápidamente. Y no solamente eso, sino también agujeros de poste, ¿no? Agujeros donde presumimos que estaban hincados esos palos, esas estacas, afiladas, apuntadas, también como defensa de la caballería, ¿no? Aquí tienen el plano de nuestro sondeo, plantas y secciones de las covas de lobo, algunas individuales, algunas geminadas. Tenemos que decir que no eran ni tan profundas como las que habían excavado nuestros colegas en los años 50, ni tan regulares, ¿no? El foso. Y una recreación virtual que hemos hecho para esta conferencia, que nos la ha hecho nuestra compañera Jaime García Carpintero, de cómo sería esa zona concreta que estuvimos excavando, ¿no? Covas de lobo que solían tener en su interior alguna estaca, ¿no? Bueno, y lo que serían las otras estacas, ¿no? Para defensa de la caballería, ¿no? Aquí tapadas, para que se vean un poco la imagen, para que se hagan una idea, una sección, otra sección. Bien, en cuanto a los materiales, pues en arqueología sabemos que nos encontramos de todo. ¿Encontramos materiales bajomedievales? Sí. Cerámica bajomedieval sí, pero también cerámica anterior, cerámica en este caso de época islámica, metales, los clavos de herradura medievales que decía mi compañero David, posiblemente pues, alguna punta de flecha también. Esta pieza, que no es exactamente del sondeo que hicimos, pero que nos la pasó nuestra compañera María Antonia, que es una especie de pinjante, ¿no? Un aplique que iría en alguna caballería, que aquí tienen distintos tratamientos de color para ver un poco la imagen, y que, como pueden ver ahí, se trataría de dos animales marinos, posiblemente dos delfines, entrelazados en sus cuerpos, con sus escamas, y que tienen, pues, por un lado, un remo y, por otro lado, un tridente. Bueno, estamos muy cerca del mar, no sabemos si tiene que ver con algún elemento heráldico o con todo el tema de los bestiarios medievales, etcétera, etcétera, ¿no? Debería pertenecer, pues, a alguna caballería o algún caballero. Hicimos también estudios geofísicos, en el año 2020, en distintas zonas. Aquí tienen los trabajos que se fueron haciendo, con unas posibilidades sobre esas covas, esas defensas de las cuales estaba comentando anteriormente, y posibles fosos, que luego nuestra compañera pues, nos hablará con más detalles sobre si realmente la geofísica aquí pues, pudo ser útil o no, ¿no? Nos hablaba de anomalías, pero es realmente muy difícil, ¿no? Poder documentar estas anomalías. También apoyamos con trabajos de catalogación, de estudio, de conservación, sobre todo conservación de los materiales arqueológicos. Ahí tienen a Cristina Peña, y distintos elementos, no tanto de nuestro sondeo, sino de las excavaciones que habían hecho anteriormente nuestros colegas portugueses, de arneses, de caballos, de un trozo de una armadura de placas, como veíamos antes en Montiel, un anillo, en fin, distintos elementos metálicos, ¿no? De lo que se va perdiendo en la batalla y que muchas veces no es fácil recoger, porque, como muy bien ha dicho mi compañero David Gallego, todo vale, ¿no? Y al final, después de la batalla, pues hay todo un proceso, ¿no? De recoger, ¿no? Todos esos elementos que se van perdiendo. Bien, hasta aquí la intervención concreta de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero evidentemente en el campo de batalla del Jubarrota el Ministerio de Cultura portugués lleva trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Y lo siguen haciendo. Por tanto, dejo a mi compañera que continúe, ¿no? Muchas gracias. Quería agradecer, perdónenme portuñol, no hablo castellano, pero voy a intentar hablar cualquier cosa. Quisiera agradecer la invitación al museo, sobre todo a su directora Isabel Izquierdo, a su equipa Beatriz Campera y Mercedes Fonseca, a toda la equipa del Departamento de Historia Medieval que trabajó en este proyecto, que fue tan gratificante trabajar.
Quería también prestar homenaje a Alejandro Patricio Gouveia, presidente de la Fundación Batalha da Aljubarrota, que nos dejó recientemente y que fue un gran filántropo de patrimonio cultural, muy al estilo inglés, y que en este sentido trabajó sobre la clasificación de diversos campos de batalla en Portugal, nas súas dimensiones históricas, arqueológicas y paisajísticas. Pues voy aquí muy sucintamente tratar no de las excavaciones, no hay tiempo para eso, pero solamente de lo que fue este proyecto que encuadró esta parcería. Hicimos algunos sondeos para averiguar las anomalías antrópicas que el informe de geofísica tenía detectado y también en continuación de este sondeo primero que Jesús nos habló, hicimos más excavaciones en la zona con algunos resultados que no creemos que es interesante partilhar aquí y por fin vamos a intentar algunas interpretaciones. Aquí, muy rápidamente, fue muy claro para don Juan I de Portugal que tenía que detener, cuando subo la noticia de que don Juan de Castilla estaba incitado Rodrigo para invadir Portugal, para entrar en Portugal, y que su armada estaba sobre Lisboa, para Juan I era muy claro que tenía que detener el ejército en el centro, en la zona de Leiria, que es la zona de Aljubarrota. ¿Por qué? Porque si alcanzaran Santarém, que era una plaza que estaba por Beatriz de Castilla y don Juan, todas las otras plazas estaban por Castilla, entonces Lisboa estaba asediada. Y entonces era muy claro que tenían que poner la batalla en aquel sitio. Este campo, como dije, Jesús tiene algunos problemas, mismo para el avance de la investigación, está muy destruido. Tuve cuatro clasificaciones desde el principio del siglo pasado hasta el final. En 2010 hubo necesidad de hacer una nueva protección. Entonces hicimos una clasificación como monumento nacional de 70 hectáreas y 200 de zona protegida porque estaba siendo sistemáticamente destruido. Aunque tengamos cavado entre 2003 y 2010 aquí en este campo, con resultados muy interesantes para la interpretación de todo este sistema de fortificación que el ejército portugués hizo en el campo, lo cierto es que no teníamos hecho todo como para avaliar el impacto ambiental de las obras, la ampliación del centro de interpretación y también de los arranjos paisajísticos. En 2017 hubo la oportunidad de financiar un proyecto más amplio que hicimos y que debe que ser integrado no Plano Nacional de Trabajos Arqueológicos de Portugal y, dada su amplitud, debe también que tener una aprobación no solo del Ministerio de Cultura, pero también de un comité de expertos de reconocido prestigio científico. El proyecto fue financiado por la Fundación Batalha da Aljubarrota y también por fondos comunitarios. Esta es una dificultad, esta es una gran dificultad para prosecución de la investigación, que es los 200 hectáreas son prácticamente todos de propiedad privada y se queda una parte muy pequeña de propiedad del Estado portugués y propiedad de la Fundación Batalha de Aljubarrota. Entonces, en esta intervención, este proyecto que hicimos, vamos a escoger los
los sitios que, para responder a algunas cuestiones, sitios que estaban en continuidad de estructuras ya detectadas en investigaciones de Afonso do Paz en 1958. Teníamos alguns objetivos, como definición de las distintas ocupaciones do sitio, porque este é outro problema, tenemos varias desde a pré-historia hasta a actualidade, clasificación tipológica de todas as estruturas identificadas de forma a constituir padrones, individualizar las que pertenecían a la batalla, y definición de la arquitectura total de la fortificación y sus límites, testar nuevos métodos de arqueología, y se pretendía también ampliar la investigación a otras entidades externas, pero que estuviesen relacionadas con la batalla, como fue el ejemplo con arqueólogos de la Universidad de York y esta parcería con los arqueólogos de Castilla-La Mancha. Así, en respecto a comprobación de mediante excavaciones arqueológicas de los sondeos que se hicieron de la geofísica, escogemos esta zona porque es la zona más occidental y menos conocida del campo. Estábamos muy expectantes de algunas anomalías que aparecían, que podrían estar relacionadas con la batalla. Hicimos 2 sondeos grandes en una área de 60 metros cuadrados en G1 y G2 para avaliación, pero fue un poco desapuntante, pero lo informe ya nos decía que podrían ser acciones antrópicas de cariz moderno, contemporáneo, ¿no? del tiempo da batalla, e teremos entón unha fuerte alteración antrópica del terreno de origen recente do tipo relacionado con actividades constructivas, con actividade agrícola, con interfase de depósitos de animales, e unha gran fosa de basura que está aí aquí. E en G2 da geofísica, que ya decían que no había nada, pero intentamos la misma y no tuvimos suerte. Entonces, concluiría que la actividad humana contemporánea en este espacio generó un impacto muy negativo sobre posibles preexistencias. Perdón. Entonces también no excavamos, no hicimos sondeos en G3 porque también el informe era negativo. Esto aquí hicimos solamente un pequeño sondeo porque aquí para nos era claro, era una zona que ya fuera excavada por Afonso do Pazo, era claro que las anomalías tenían a ver con las estructuras ya conocidas de Afonso de Pazo. Así, vámonos a detener na zona B, que fue donde David y Jesús hicieron el sondeo número 1. Aquí tuvimos 2 sondeos que descartamos porque muy afectados también antrópicamente, como los sondajes 7 y 4. Y vámonos a detener aquí en esta zona de estos sondeos. Y entonces intentamos una tipología de estructuras. Detectamos aquilo que nos llamamos fosos o trincheras simples, que son estas trincheras son excavadas num nível superior agrícola que desapareció en gran parte. Por tanto, tenemos estructuras con un potencial mucho mejor do que ahora vemos. Este es lo foso de David de Jesús, que identificado en sondeo 1, y después identificamos
un foso de trazado rectilíneo con sus paredes. Es unas características muy comunes de estas estructuras, con sus paredes inclinadas en dirección al fondo abombado, abovedado, haciendo una sección de U abierto. Y también aquí en 128 percebemos que debería haber aquí una intersección en este sitio. Pues no tenemos solo fosos simples, fosos con aquello que llamamos de tramos, que son muy comunes, no solo en esta área que excavamos, pero en todas otras áreas que excavamos del campo. Como este tramo 96, este 130, que configuran una nova tipología de fosos e que podría ter outro tipo de función naquilo que é mi interpretación destas estruturas. Después tenemos muchas fosas, yo prefiero llamarles fosas porque dentro destas tipologías tenemos funcións diferentes destas estruturas e entonces aquilo que llamamos cuevas de lobo son trampas que están nunha área específica del campo, como veremos adiante, e outros vestigios pudieran ser más marcas de construcciones de un sistema constructivo relacionado até con estes fosos más grandes. E aquí también identificamos agujeros para postes asociados a este foso 97 que nos puede sugerir una palizada. Más a frente, para no tardar mucho, la área B fue una área que reveló la mayor densidad de estructuras, un poco comparable con las estructuras que Afonso do Pazo excavó, que perfacían 830 cuevas de lobo y más otros fosos que las entrecruzaban. Tenemos aquí un conjunto significativo de estructuras negativas compuesto por 4 fosos y sus bifurcaciones, más 50 cuevas identificadas y varios conjuntos de pequeños fosas y agujeros de poste. Aunque ni todas las fechas, los sedimentos de estas estructuras fueron enviados para el laboratorio Beta Analytic de Miami, un poco inspirado en lo que nuestros colegas hicieron. Y entonces los resultados fueron que todo es medieval, pero de la fase de 1380-1413, que es una fase contemporánea de la batalla y de su abandono posterior, estas azul dieron una fecha más antigua, más del siglo III, 1217, 1270. Entonces, tanto en este foso como en este. Pero esta aquí que Jesús hizo la datación es una claramente del tiempo de la batalla. Entonces, este alineamiento lo creo que podemos extrapolar, así como esta 71 dio también la misma datación de 1380-1413. Entonces, creemos con reservas, pero es una propuesta, que también este alineamiento pudiera ser contemporáneo de la batalla, así como este, porque es completamente paralelo e equidistante. Era complicado que... vamos. Esto también extrapolamos por causa de su intersección en esta zona más azul.
Continúa a ser muy importante la datación de los depósitos de las estructuras por análisis de sedimentos, ya que los vestigios materiales de tipo cerámico o material asociado a la guerra es prácticamente inexistente. Y cuando aparece tenemos de tener mucha cautela, primero porque están casi siempre descontextualizados. Despois, porque a identificación de clavos, herraduras, apliques de cabalo ou vestuario nunha zona atravesada por unha gran vía moi circulada e moi importante durante toda a Idade Media e todo o período moderno, non nos permite garantir que son de combatentes de la batalla. O ainda cuando este lugar foi habitado tamén por unha ermita e súa familia logo após a batalla, cuando se construiu a capilla de San Jorge. Entonces, hai aquí outras variantes que tenemos que ter en conta. Por outra parte, admitiendo que estas estruturas integran a fortificación de que habla don Juan de Castilla, Froissart, el despensero mor de la reina Dona Leonor, e que esta, de carácter efêmero, hai obedecido a preceptos preestablecidos, entonces tenemos que entender la distribución funcional destas áreas que la componen. En primero, tenemos una zona norte onde se va a posicionar, una zona norte de retaguarda protegida, que neste campo, e no caso portugués, corresponde a esta área para apoio, descanso e cuidados médicos a los combatientes. Una zona aquí de resistencia, isto é, onde se va a posicionar o exército portugués, o sea, la zona inmediatamente a norte de la capilla de San Jorge. En tercero, este es una interpretación que proponemos, una zona de obras avanzadas y guarnecida con cuerpos de combatientes, que permitía alcance del tiro con disparo con la finalidad de retrasar, canalizar y obstacularizar el ataque enemigo, que identificamos con toda la zona a este y a oeste. El campo se extiende por toda esta parte, que agora non está disponível para sondar, e finalmente unha zona de obstáculos sen combatentes que corresponde á zona excavada en 1958 e que estaba reservada para canalizar e desorganizar o exército inimigo, que identificamos con estas 830 covas de lobo y decenas de trincheras, posiblemente la zona de muchas covas cubiertas de ramas de que habla el anónimo del sumario de los reyes de España. De la misma forma, tenemos así de tener prudencia con la atribución tipológica de las estructuras identificadas, siendo que ni todas son, como dice, cuevas de lobo. Parecen corresponder, por exemplo, da zona B, a elementos construídos de outro tipo, que non trampas, como abatís, erizos, cheval de frise, estacadas, empalizadas, etc., e que nos faz lembrar un pouco lo fuerte palanque de que habla tamén lo anónimo ao sumario de los reyes de España, e que acrescentamos tamén lo que va escrito en un documento como areal de tabuado de Comieira das Barrota, lo sitio, por supuesto, posterior a la batalla, onde el ejército teria permanecido, que era obligatorio, 3 días, e onde foi emitida a carta de don Juan I, que habló Jesús. Para terminar, la presencia y ausencia de obstáculos puede poner en evidencia no solo el refuerzo de las zonas más vulnerables del campo, sino también amenazas y funciones tácticas específicas actualmente difíciles de percibir, potenciando las defensas accesorias para múltiples propósitos.
Hay que entender que no bastaba canalizar al enemigo hacia puntos específicos del campo. Era también necesario que la ruta prepusiera puntos específicos donde el tiro del arco, la balesta o alcance de dardos, lanzas, piedras y otros lanzamientos podrían producir un efecto táctico deseado con alto grado de eficacia. Así, creo que entendemos mejor este efecto habría una desproporción grande, no gigante, pero porque lo creemos que ni todo el ejército castellano ha tenido tiempo de llegar al campo de batalla. Entonces la desproporción tal vez no fuera tan grande, pero habría, y sobre todo el ejército castellano tenía un armamento mucho más poderoso. Entonces lo que había de hacer con esto, no sé si se dice como esto, efecto funil, de afunilar la vanguardia del ejército castellano y ponerla equitativa a la frente de batalla portuguesa, que era mucho más pequeña. Todo aquí que está exagerado, pero que tenía este efecto de desbaratarlo, desorganizarlo. Esta descripción de Fernán López que dice, esto es un portugués antiguo, pero que dice que pasando comenzaron a se fazer ficadizos, comenzaron a caer unos encima de otros. De guisa que a su vanguardia, que era mucho más comprida y alas tan grandes que no podían abrazar la batalla de los portugueses, ficou tan curta daquela guisa que a de Portugal tinha vantagem dela y ficou así grossa y amea en espesura de gente y había un lanzo de pedra de los traseros o los dianteros. Assim, o sistema identificado em Aljubarrota, como demonstra João Gouveia Monteiro, é compatível com uma nova forma de fazer guerra, ensaiada no século XIV, que pondria em relevo o papel da infantaria em detrimento do papel tradicional da cavalaria em las batalhas da Idade Média, particularmente no siglo XIV, experimentada por los escoceses en Bannockburn, donde utilizaron también fosos circulares disfrazados con ramas en las zonas más vulnerables. Y esta táctica todavía está también documentada en varios confrontos de guerra de los 100 años, como dice Jesús, en Poitiers, los fosos, estacas, los cepes subterfosata, detrás de los cuales se dispuso el ejército inglés, y también en Courtrai y Crécy. Esto, una otra cosa que lo creo que es importante decir es que esta manera de fortificar los campos se utilizó desde la prehistoria. La diferencia es que después de Aljubarrota se continuó a utilizar hasta aquí una imagen de las fosas utilizadas en la muralla de Adriano, pero tenemos también aquí en la batalla con el Linton en Badajoz la utilización de abatís, de erizos y de palizadas, como tenemos también la guerra de ruso contra los japoneses, en que usaron estacaría, también abatís, y también en la Segunda Guerra Mundial. Lo que diferenció es que a medida que avanzaba la historia, esta frente fortificada fue se ampliando, que ha empezado con metros y ha terminado en la Guerra Mundial en kilómetros. Entonces, no es nada de nuevo lo que estamos aquí a presentar.
y pronto. Y só para terminar, quería, y no puedo dejar de mencionar también lo que fue lo importante contributo de Jesús y David en este proyecto, con métodos de registro arqueológico más actuales y sobre todo con las nuevas metodologías en permanente actualización que ponen a disposición actualmente un conjunto sin precedentes de recursos de gran utilidad para la interpretación arqueológica en general y para este complejo yacimiento arqueológico en particular. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a nuestros ponentes que han hecho una magnífica exposición de lo que es este campo de batalla y a continuación preguntarles a ustedes si quieren abrir un turno de preguntas. En definitiva, si levantan la mano les pasan el micro para que puedan hacer la pregunta y nos escuchemos todos. Muchas gracias. Una pregunta, ¿se sabe, se ha hecho alguna estimación sobre el número de caídos, de muertos en combate en esta batalla? Y luego, si cerca o lejos del campo de San Jorge, ¿dónde se sitúan esas fosas comunes, ¿no? Donde se han encontrado, tengo entendido que se han encontrado bastantes restos, ¿no? Yo números no tengo así por memoria, pero hay grande divergencia de números, algunos mucho empolados, pero lo que tenemos es una bala, un depósito secundario cerca de la capilla que fue identificada por Afonso de Paz en 1958, estudiada, más recientemente estudiada por Eugenia Acuña del Instituto de Antropología de la Universidad de Coimbra. Lo que vimos es que están representados 414 individuos. Es poco, pero lo que se percibe que es una bala secundaria. ¿Por qué? Porque tienes osos resistentes, no tienes falanges, vértebras. Entonces, la idea que da es que recogieron las osadas dispersas y en una altura tal vez relacionada con la construcción de la capilla, la sacralización del espacio, que los tenían puesto allí. Algunas estimaciones de la historiografía hablan de unos 3.000, de 3.000 a 4.000 muertos castellanos en el momento de la batalla y otros tantos los días siguientes en la persecución, cuando se dispersa el ejército. Pero bueno, como es bastante complejo el tema de cifras en la Edad Media, es muy difícil de entender. Sí, esto es importante porque tenemos la figura legendaria de Padeira das Barrotas, que en el fondo representa la matanza que hubo después de la batalla cuando intentaron fugir por varios caminos. Hay dos zonas donde hay noticia de estar en estos combatientes, lo gustaría de excavar. Otra cosa fue que a una grande parte es pasar hay noticias de que mandó el rey de Castilla resgatar muchos cuerpos, por supuesto, de gente de caballería, nobleza, no de los más combatientes más pequeños, pero los números son muy fluctuantes, muy dispares, pero sí, tal vez 3.000, no sé. Sí, con los números, como siempre, pues no nos vamos a poner de acuerdo, sobre todo porque no tenemos fuentes objetivas, claras y directas, ¿no? Lo que está claro es la desproporción, es decir, que el número de muertos por un bando, el castellano y demás, pues es mucho mayor, 3 o 4 veces mayor que el portugués. El propio Juan I estuvo a punto, ¿no?, de ser apresado, tuvo que huir, al final embarcó porque estaba la flota en Lisboa. Y luego un tema muy interesante que la historiografía no le ha prestado mucha atención es los portugueses partidarios de Juan I de Castilla que tuvieron que emigrar, ¿no? Tuvieron que venir aquí, tuvieron que venir a Castilla y que fueron protegidos por doña Beatriz, que también tuvo que venir a Castilla,
y que durante mucho tiempo pues, ella se encargó precisamente de proteger a esos partidarios suyos portugueses aquí, ¿no? Es un tema que creo que, no sé si hay muchos estudiantes aquí medievalistas, pero que sería bonito, ¿no? poder analizar, ¿no? Y más que los combatientes de Aljubarrota, mismo don Nuno Álvares Pereira lo contestaba, el de Portugal, que no se sintieron mucho recompensados por el rey don Juan I. El caso de don Álvaro, don Nuno, que tenía ya más tierras que el propio rey. Entonces, cuando el rey empezó a quitar las tierras para sí mismo, él le dice que entonces me voy a España. Si me tiras más una, voy a vivir para España. Y los grandes héroes de la batalla de Aljubarrota, pocos años más tarde, vinieron para España a vivir, porque criaron linajes importantísimas. Entonces, lo que pensamos hoy de patriotismo no era bien la misma cosa en una época un poco feudal, en que también los intereses hacían estar de un lado y de otro. Y por otra parte, estar por dona Beatriz era lo cierto, era la tradición, porque la dona Beatriz era reina de Portugal por derecho. Es un caso muy complicado que tiene este desfecho, pero podría tener otro. Bueno, muchas gracias a los ponentes por su presentación. Y yo tenía dos cuestiones. La primera era sobre si se había podido prospectar las áreas de los dos ríos, si estaban accesibles para prospección. Bueno, pues queda bastante resuelto. Porque me parecía interesante, que yo creo que podía ser una zona como con este tema de que pudiese haber sido más preservado por el propio río la condición de los restos o por la cercanía del río. Y la otra era en torno a si se habían localizado en base a proyectiles, que creo que lo has mencionado, David, el tema de movimientos, situaciones de movimientos de avance o posiciones concretas de parte de uno de los ejércitos. Concretamente esta pregunta viene, yo estoy estudiando un TFM de arqueología militar en el mundo romano y en base a yacimientos como Teutoburgo o uno en Alemania también, en Harthorn, a través de cómo quedan los proyectiles en terrenos, es verdad, que no son removidos, se pueden explorar esas áreas de búsqueda. Gracias. Sí, como bien nos decía María, Aljubarrota es un caso muy, muy complejo de trabajar para tener grandes conclusiones. Movimientos de tropas es imposible allá más allá de las estructuras negativas, porque en otros campos, por ejemplo, en Nuclés sí que lo estamos teniendo un poco más fácil, aunque son también terrenos removidos, o el caso de Montiel, en el que también lo hemos podido acotar de alguna forma, pero allí en Aljubarrota no ha habido manera, y cuando nosotros estuvimos los ríos eran imposibles de prospectar. Obviamente trabajar sobre ríos, vados, que al fin y al cabo son muy interesantes porque son los únicos pasos, ahora pasamos prácticamente por cualquier sitio, pues son puntos centrales en cualquier investigación de campos de batalla. Cuando nosotros trabajamos era imposible, ya no sé si María han podido despejar esos ríos, pero la vegetación era inmensa. No solo la vegetación, como uno de los ríos está canalizado. Entonces, la parte que podría ser interesante es la parte de aluvión. Sí, lo creo que podría ser interesante. A propósito de los proyectiles, que efectivamente es un fósil guía fundamental, ¿no? Pues puntas de flecha de distinta tipología, virotes de ballesta o armas cortas defensivas o la propia indumentaria. Bueno, acaba de decir María Antonia que es muy poco lo que hay de Aljubarrota, ¿no? Para la magnitud de esa batalla. Quizás está debajo, ¿no? De los cimientos de muchas casas. Hay un caso muy especial pero muy problemático, que yo no me he atrevido a poner una diapositiva.
Las crónicas nos hablan de los honderos portugueses, infantería, peones que tiraban piedras. Y te acuerdas, María Antonia, que bueno, empezamos a documentar algunas piedras que parecían proyectiles, ¿de acuerdo? Lo que pasa que la naturaleza del terreno es que te lo da, ¿no? Entonces ya tienes la duda. ¿Qué pasa? ¿Esto es que se tiraba o no se tiraba? Evidentemente no se van a ir a 20 kilómetros a buscar proyectiles, a buscar piedras para poder tirarlas, ¿no? Es posible que se usaran. Las crónicas nos lo dicen. En arqueología lo estamos documentando. Que sean o no de la batalla, pues no lo sé. Pero ahí en el centro de interpretación ahí tienen unas cuantas, ¿no? Por si acaso. Lamentablemente no podemos hacer carbono 14 y, claro, y huellas de uso, pues casi tampoco, ¿no? Pero bueno. Yo quería simplemente señalar que a mí yo creo que también el marco geográfico en el que se desarrollan las batallas, los acontecimientos, yo creo que determina también la mayor conservación o menor de material utilizado en la guerra. Yo ahora estaba pensando, por ejemplo, en la batalla de Teutoburgo, en el que se ha rescatado muchísimo material, cascos, lanzas. Claro, me dirán, bueno, ahí fue una selva, fue un bosque, aquí no. Y por eso yo creo que eso determina mucho la conservación de ese material que permite su estudio. Claro, ahora si no se han encontrado las piedras que se utilizaban o no se ha encontrado mucho material, como yo creo que también es por el marco en el que se ha desarrollado, creo yo. Sí, eso es. Al final, cuando se antropizan los campos de batalla, los campos de asedio o cualquier elemento es clave si se produce, como decía el compañero, en un sitio que se ha quedado fosilizado en el tiempo, en un monte, como algunas guerras que tenemos de César y demás, o aquí en la propia península ibérica de época de conquista. No hay ningún problema, se quedan fosilizadas de tiempo. Yo recuerdo el campo de la sede de Salvatierra en Ciudad Real, donde el castillo se abandona unos años después, y vas por allí, vas viendo las puntas de flecha y ahí sí que es mucho más fácil, vas viendo los proyectiles, incluso puntas de flechas clavadas todavía en los tapiales del castillo, porque se queda fosilizado en el tiempo y eso sí que lo hemos podido estudiar muy bien. Pero claro, se abandona. Aquí, campos de batalla con los que trabajamos actualmente, pues es mucho más difícil llegar a esos registros. Muchas gracias por la exposición, que ha tenido un hilo discursivo y ha estado desarrollada muy amena y muy interesante. Y quería una pregunta, por favor. Me ha parecido entender que las excavaciones se han hecho en la zona sur de la ermita, con lo cual corresponderían a las fortificaciones levantadas a prisa cuando el ejército castellano empezaba la maniobra envolvente, con lo cual son fortificaciones de fortuna, muy apresuradas. ¿De las que llevaban más tiempo hechas en previsión de la batalla, se sabe algo? ¿Han encontrado algo? ¿O siguen la misma tipología? O... Nuestro sondeo está muy próximo a la ermita y es norte, el nuestro. El sondeo que hizo la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Y esas covas de lobo que, como ha dicho María y también lo ha confirmado, que están datadas como de la batalla, están muy próximas a la ermita, ¿no? Pero están en el norte. Pero la mayor parte de las defensas están evidentemente al sur, que están en la zona sur, que pueden ser esas... lo que está preguntando es si están al norte o al sur las defensas, fosos, covas y demás. Ejército de Castilla venía del norte para sur. Pero hay un primero confronto entre los dos ejércitos en una posición más a norte que esta del campo, que en una zona terrible, que fue una especie de engodo, que nadie haría allí una batalla. Entonces el ejército castellano contornó toda la posición hasta un punto a sur. Cuando combatieron venían del sur. Los portugueses invirtieron, hicieron una maniobra de inversión, que es una cosa peligrosísima en batallas. Ese recuaron un poco más para sur y entonces tuvieron allí el confronto. Lo que dice una inscripción medieval que está na capilla de San Jorge,
es que la capilla fue construida en el lugar donde lo Condestable tuvo su estandarte. Pero puede no ser bien así. Y entonces lo que estoy procurando en el campo es la zona del confronto, que lo creo que ainda no hay encontrado. Tal vez en ese sitio haya más vestigios, que no sea tan norte-sur, un poco más rodado. Entonces, pero que hubo una obra terrible en el campo de batalla, que fue en 1960 cuando construyeron la Nacional número 1 y dividieron el campo en dos. Entonces, se puede, no sé si se perdió o no, porque no hay noticias de tener encontrado depósitos de armas, que es extraño también. De todas maneras, nosotros pensamos, ¿no? David y yo lo hemos hablado muchas veces, que bueno, gran parte del éxito portugués se debe a la fortificación que se hizo del cerro, ¿vale? Y al utilizar ese sitio pues como un arma más, ¿no? Lo que es el espacio. Pero creemos que ese tipo de fortificaciones, las covas, las empalizadas, etcétera, los fosos, estuvieron pues un mes trabajando en eso. Y por tanto, de ahí que haya pues tal abundancia. Es una hipótesis, claro, habría que encontrarlas. Porque cuando cambia la posición, los portugueses realmente estamos hablando de horas, ¿no? Y algo se puede hacer, algo se puede trabajar, pero estás esperando al enemigo, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí llevaban mucho tiempo fortificando el sitio y bueno, y hubo un cambio, ¿no?, de posición, pero quizás, es una hipótesis, todo lo que es la meseta está llena de ese tipo de defensas. Más en una zona que en otra, es posible, ¿no? Pero que es lo que pienso yo, vamos. No sé si María Antonia está de acuerdo. Sí, porque tenemos que conjugar no solo las defensas construidas, pero lo que la naturaleza daba de defensa natural. Esto es lo básico de la arquitectura militar. Esa conjugación de elementos naturales con elementos construidos, porque se oía construir en sitios que estaban más vulnerables desde el punto de vista natural, que nos dará la configuración, pero todo está muy alterado. Y también otra cosa que se han visto lo potencial de terreno agrícola es mínimo, está muy asoreado también este sitio. Entonces, no lo sé, está muy alterado. Hay varios factores que contribuyen que explican y que pueden explicar toda esta ausencia, presencia y ausencia de estructuras y de materiales, pero una cosa interesante que nosotros excavamos o reexcavamos el gran foso alrededor de la capilla. En esa zona apareció mucha cosa, muchas osadas también. Entonces, no lo sé bien. A ver, esta es igual un poco más básica, pero no me ha terminado de quedar muy claro por qué sería tan decisiva esta batalla en la historia de Portugal y Castilla. Bueno, sí, fue una derrota castellana, ¿no?, evidente. No acabó con el conflicto entre Castilla y Portugal, o entre Castilla y Portugal más Inglaterra, pero desde luego pues, Juan I ya no volvió, ¿no? He dicho que cayó muy enfermo, incluso hizo testamento, ¿no?, de marcha hacia el Yubarrota. Es decisiva porque ya, digamos, podemos decir que de facto ya no se acabaron las pretensiones de Juan I de Castilla de ser rey de Portugal. En ese sentido es decisiva, y es decisiva también porque sirvió para corroborar a João I como primer rey de la Casa de Avís. El problema de las batallas decisivas, y esto el Francisco García Fiz está harto de decirlo, que ni siquiera las Navas es una batalla decisiva, ¿no?,
Evidentemente, después siguió habiendo conflicto y de eso no me he detenido a hablarlo. De hecho, el duque de Lancaster, que era el que apoyaba, ¿no?, a las tropas portuguesas, a João, se autotituló también rey de Castilla, porque tenía, después de la batalla, porque tenía también ancestros castellanos de esa polémica con Pedro I, el Cruel. Intentaron, pues hicieron la guerra, ¿no?, a los castellanos por Galicia, con apoyo portugués, es decir, lo que pasa es que, pues que salieron derrotados una vez tras otra. Entonces, al final se acabó con esa pretensión, ¿no? Para nosotros las cosas son muy fáciles, Yo primero venció, Juan I de Castilla perdió y ya está. Para los contemporáneos no tanto, ¿no? Todavía no tenían las cosas tan claras, ¿no? Y de ahí pues que los ingleses quisieran aprovechar esa derrota pues para dar un golpe de gracia nada más y nada menos que a la corona de Castilla, ¿no? Pero que al final fue fallida. En fin, es decisiva fundamentalmente por esas dos cosas, ¿no? Es decir, se acaban con las pretensiones de Juan I de Castilla y se consolida y ya prácticamente ya no quedan opositores para João de Avís a su corona. Y empieza la dinastía Avís. Por eso es decisiva. Vale, muchas gracias. Sí, yo quería preguntar las consecuencias de la derrota de Aljubarrota en cuanto a la subsistencia o qué repercusiones tuvo respecto de continuar utilizando la caballería pesada. Porque antes hemos estado hablando de que los castellanos, el profesor Molero ha comentado que los castellanos, aragoneses, franceses, los franceses ya habían tenido muchas batallas contra los ingleses y habían utilizado mucho la caballería pesada, pero bueno, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Se sigue utilizando con posterioridad a la batalla de Aljubarrota? ¿Se sigue utilizando mucho la caballería pesada? Sí, se sigue utilizando. Es pues igual que la pregunta anterior. A lo mejor es el principio del fin, ¿no? No es que sea la última batalla donde se emplea esa caballería pesada de manera rotunda por parte de Francia y Castilla, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que los tiempos están cambiando, ¿no? Y que la forma de hacer la guerra en el siglo XIV están cambiando, ¿no? Con esa infantería, con esos peones, con caballería, pero también a pie, ¿no? Un poco adelantando pues lo que son las picas. No lo he mencionado, pero había piezas de artillería en Aljubarrota, que yo muchas veces me he preguntado, no sé si eran 15 las que llevaban los castellanos. No sé si han dicho. 18, bueno, son... Y además hay representaciones de las crónicas, creo que son de Froissart, de esas piezas de artillería, claro, que pintan ¿no?, para una batalla campal. Más que asustar a los caballos, no creo que tuvieran un... Pero es cierto que los tiempos evidentemente están cambiando y en las grandes batallas en Crecy, etcétera, se había demostrado pues, la eficacia de otro tipo de armamento y de otro tipo de cuerpos de ejército. ¿Es el fin de la caballería pesada? No lo creo, pero todavía había... ¿no? Cuerpos de caballería en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? En la Gran Guerra, en fin. Pero desde luego está cambiando la forma de hacer la guerra de manera rotunda, eso sí lo creo. Un poquito, un par de horas. Sí, muy poco tiempo, ¿no? Horas. Sí. 2 horas, 3 horas, sí. Es que sabemos las horas exactas porque a las que llegaron, etcétera, porque ya les digo que tenemos fuentes escritas muy directas. 2 o 3 horas, no más. Media hora incluso. Es que hay muchas cuestiones. La cuestión psicológica, por ejemplo, ¿por qué no? La cuestión psicológica. Antes ha dicho María Antonia, es que no estaban todas las tropas castellanas. Claro que no estaban. El grueso del ejército no había llegado a ese sitio, ¿no? Lo que pasa que quizás el propio Juan I se asustó, ¿no? Y mandó retirar las tropas, también es que estaba enfermo, en fin, y al final retirada. Y la retirada fue tremenda, claro, fue una desbandada. Pero bueno. ¿Puedo decir una cosa? Es que hay lo que cuenta el canciller Ayala, que es protagonista directo de la batalla, es que al final, cuando él redacta su crónica, habla de la mala ordenanza
que tuvo el ejército castellano. No solamente porque el rey está enfermo, sino porque, por ejemplo, uno de sus consejeros, que es un gran caballero francés, Jean de Ries, que conoce bien lo que es el mundo de las grandes batallas, a la vista de lo que es el emplazamiento portugués, le aconseja al rey que no ataque. Pero este caballero no le hacen caso los jóvenes valerosos, aguerridos, capitanes, uno de ellos es gallego, del linaje de los Seixas y demás, que deseosos de combatir y sin pedirle permiso al rey se lanzan al combate. Y claro, cuando ya se han lanzado las primeras unidades de caballería ligera, en ese momento ya no hay más remedio que seguir combatiendo. Es decir, que el canciller Ayala tiene muy claro que la mala cadena de mando del ejército castellano ha sido el motivo desencadenante del desastre. Si a eso se añade que hay varios escalones de marcha del ejército castellano que todavía no han llegado al campo de batalla y que cuando se van aproximando se encuentran con que hay otros muchos que vienen huyendo, pues ya el caos es absoluto, ¿no? Entonces, Ayala lo cuenta muy bien, porque además, claro, a él le tocó ser prisionero en el campo de batalla. Él estuvo luego largos meses en Óbidos, donde escribe parte de su crónica. Tiene tiempo y tiempo, ¿no?, para reflexionar. Y lo curioso del caso es que Juan I de Castilla, un mes después de la derrota, da una interpretación completamente distinta, porque Juan I, en las Cortes de Valladolid de 1385, un mes después de la batalla, no habla para nada de la mala ordenanza de su ejército, como si no hubiese cometido errores esa cadena de mandos, sino que le da una interpretación totalmente providencialista. Es decir, por culpa de mis pecados, de mis súbditos, de los nobles, hemos sufrido un juicio divino. Entonces, lo curioso del caso es que los dos ejércitos interpretan que lo que ha pasado en el campo de San Jorge es un juicio divino. En el caso del maestre Davís, interpreta que como se ha celebrado la batalla en la víspera de la Virgen, de la solemnidad de la Asunción de la Virgen, es un clarísimo mensaje de tipo celestial que evidentemente condiciona toda la historia de la casa de Avís. Algún historiador ha dicho que los Avís serían la dinastía del 15 de agosto. El rey Don João I, da boa memoria, muere un 15 de agosto. No sabemos que no es así, pero bueno, en 1433. Luego la conquista de Ceuta en 1415 cae en 15 de agosto. Sabemos que no es así, pero bueno, da igual. Es la dinastía bendita por la Virgen María, por eso Santa María da Batalla, o sea, que decir, el monasterio que se construye es, bueno. Y Juan I de Castilla le da una interpretación providencialista y quiere volver a la carga. De hecho, en esas Cortes de Valladolid dice, bueno, vamos a tomarnos un tiempo de respiro, de restauración, de penitencia. Por eso él funda varios monasterios en los años siguientes, pues yo qué sé, el Paular, da Guadalupe a los Jerónimos, etcétera, para hacer méritos y volver otra vez a la carga. O sea que Juan I en ningún momento renuncia a la idea de recuperar Portugal, puesto que su mujer, doña Beatriz, según él, es la legítima reina de Portugal. Lo que pasa es que, claro, se mata en accidente de caballo en Alcalá de Henares, el pobre Juan I, que es una manera muy poco heroica de morir siendo rey, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Bueno, pues si me permiten, dadas las horas que son, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a los ponentes, a todos ustedes por su asistencia en el Día de San Jorge para hablar del campo de batalla de San Jorge. Y les invitamos el próximo martes a la siguiente conferencia de este ciclo, que nos hablará de las fortalezas, santuarios y ciudades itinerantes, la arqueología del reino de Cabú, en Gambia, entre el siglo XIII y el siglo XIX, y que será impartida por Sirio Canós Donay. Muchísimas gracias a todos, y especialmente a los ponentes.